Vamos a esta mañana, nuestro tema será alrededor de todo lo que hemos venido tocando en los domingos que yo he participado, que es en relación con el regreso de Cristo. Pero nuestro tema de hoy es la primera etapa del regreso de Cristo. Porque si ustedes recuerdan, y además ahí está grabado para que lo puedan ver otra vez, vimos primeramente los fundamentos, las bases que nos da la Escritura para tener seguridad de que Cristo va a regresar. No tenemos ninguna duda al respecto. Vimos también precisamente que su regreso será en 2 etapas. Y vimos la última vez las señales que preanunciarían su venida. Hoy precisamente vamos a entrar a considerar la primera etapa del segundo advenimiento de Cristo. Y vamos a contestar unas preguntas con relación a ello. En primer lugar, vamos a ver de dónde regresa Cristo. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que es un texto que ya lo hemos mencionado, en el versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Porque hoy Cristo está en el cielo. ¿En cuál cielo? Recuerdo cuando el primer astronauta ruso circunvoló la Tierra por primera vez, nadie lo había hecho antes. Cuando él regresó, dijo: le di la vuelta a toda la Tierra y no vi a Dios. Ustedes saben que una de las características del comunismo es el ateísmo. Y entonces él dijo: pues ahora sí tengo una prueba muy evidente, pues de que Dios no existe, porque le di toda la vuelta a la Tierra, allá la vi la Tierra chiquitita y no vi a Dios. Bueno, Cristo está hoy en el cielo donde está el trono de Dios y donde se manifiesta su gloria. Dice el Salmo 11:4: Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Obviamente estas son expresiones antropomórficas que le dan a Dios características humanas. Digo, él no tiene un cuerpo para hablar de sus ojos y de sus párpados, pero es una manera de expresarnos a nosotros, que sabemos que vemos por los ojos, expresarnos a nosotros el hecho de que Dios nos ve, ¿sí? Y que lo podamos entender, porque la Biblia está escrita en un lenguaje humano para humanos. Y dice también en Isaías 66, versículo 1, donde él declara lo que Dios le dice. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y Jesús enseñó lo mismo a sus discípulos, porque una de las cosas que nosotros nos damos cuenta en la vida de Cristo es que él tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Por eso a los 12 años, cuando dicen se perdió en Jerusalén, a donde habían ido a celebrar las festividades de la Pascua, él y sus padres, José y María, pues Jesús no se perdió. Más bien los padres en ese momento fueron descuidados y no se dieron cuenta que no iba con ellos de regreso a su ciudad de donde habían venido, a Jerusalén. Y cuando ellos regresan a buscarlo, lo encuentran en el templo platicando con los doctores de la ley. Y los tenía asombrados con su sabiduría, o sea, con su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso todo lo que él enseñaba a sus discípulos tenía un fundamento bíblico. No era una nueva doctrina. Por eso los que no creían en él, los fariseos, los judíos que no creyeron en él, pensaban que era una nueva doctrina, cuando en realidad era el cumplimiento del Antiguo Testamento, que ellos debieron haber entendido y debieron haber conocido. Entonces, así como se expresa en estos textos que he leído del Antiguo Testamento, que el cielo es el lugar donde está el trono de Dios, Jesús enseñó eso a sus discípulos. En Mateo 5:34 dijo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Sí? Porque es común, o era común, que alguna gente dijera: te juro por el cielo, como para darle
fuerza a lo que estaba diciendo. Dice, no juren por nada, y menos por el cielo, porque es el trono de Dios. Y en Juan capítulo 16, versículo 28, el apóstol Juan cita las palabras de Jesús, que les dice que Él se va a ir a donde está el Padre, de donde Él había venido a la tierra y a donde regresaría. Y lo dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21, el apóstol Pedro menciona que Cristo está en el cielo y que estará allí hasta que regrese a la tierra. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, y Él envíe a Jesucristo como nos fue antes anunciado. Entonces Jesucristo va a venir del cielo. Una evidencia muy clara de que Cristo está en el cielo es el testimonio de Esteban. Esteban fue un creyente del primer siglo, que también fue el primer mártir del cristianismo, o sea, fue la primera persona que murió por su fe en Cristo. Y cuando Esteban estaba rodeado de todos aquellos enemigos del Evangelio y enemigos del Señor Jesucristo, que estaban tan furiosos que dice la Escritura que crujían sus dientes de coraje y que mataron a Esteban apedreándolo, dice Hechos 7, 55 y 56, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. El cielo, dijimos, es el lugar donde está el trono de Dios y donde se manifiesta su gloria. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí los cielos, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pues Cristo está en el cielo, Esteban lo vio en el cielo. También el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 3:16 que Cristo Jesús es Dios que fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces Cristo está hoy en el cielo, a la diestra de Dios, en el cielo donde también se manifiesta, dijimos, la gloria de Dios. El cielo donde está hoy Jesucristo sentado a la diestra del trono de Dios es llamado en la Biblia de diferentes maneras. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 4, cuenta, y ustedes lo pueden leer, cuenta una revelación que él tuvo, de la cual él podía jactarse. Dice, no me conviene gloriarme, o sea, no me conviene creerme mucho, pero finalmente pues quiero compartirles qué fue lo que pasó en mi vida. Y dice que 14 años atrás, no puedo afirmar, dice el apóstol Pablo, que haya sido con mi cuerpo o fuera del cuerpo, dejando el cuerpo aquí y yéndome en espíritu, no lo sé, pero lo que sí les puedo decir es que fui arrebatado para ir al paraíso, para ir al tercer cielo. Y entonces él está hablando del cielo, y fíjense, dice el tercer cielo. ¿A qué cielo habrá ido Yuri Gagarin? Pues yo creo que cuando mucho al primer cielo, ¿verdad? Ya el segundo cielo debe de estar mucho más allá de a donde haya podido llegar ningún telescopio humano, ninguna nave humana. Y el tercer cielo, pues olvídense, ¿dónde estará? ¿Y quién lo podrá ver? Solamente aquellos que entreguen su corazón a Jesucristo, un día estaremos allá en el cielo y conoceremos ese lugar. Y el apóstol Pablo fue llevado allá en el Espíritu. Y fíjense, dice que vio cosas que nadie ha visto y que nadie ha oído, que no han subido en el corazón de hombre, o sea que ni siquiera alguien se las ha imaginado. Pero obviamente cosas que no le es dado al hombre conocer ahorita. Entonces Pablo solamente da testimonio de haber estado ahí, pero llama al cielo, lo llama el tercer cielo y también lo llama el paraíso.
Colosenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo escribe: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, la primera pregunta: ¿de dónde regresa Cristo? Regresa del cielo, de donde está el trono y la gloria de Dios. Ahora, segunda pregunta: ¿hasta dónde regresa el Señor Jesucristo? Y esto es algo que nos dice claramente el mismo texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero en el versículo 17, donde dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Entonces, en este pasaje se menciona claramente que el Señor Jesucristo en esta primera etapa regresa hasta el aire. Y esta primera etapa del regreso de Cristo está directamente relacionada con nosotros los cristianos. Porque hay una parte de la Escritura que dice que cuando Él venga todo ojo le verá, pero no se refiere a esta primera parte, sino a la segunda parte. Porque en la segunda parte Él va a llegar hasta la tierra, pero en esta primera parte solamente llega hasta el cielo. Y solamente los cristianos somos arrebatados para irnos con Él, y el mundo sigue adelante, ¿sí? Entonces, Él viene del cielo, viene hasta el aire, y nosotros le recibimos allí. Cuando Cristo ascendió, fue recibido en el cielo, y de allí regresará. Y estará allá en el cielo hasta que se cumpla el tiempo designado por el Padre. Y ese cielo, que es llamado el paraíso, o el tercer cielo también se conoce con el nombre de expansión. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Si ustedes recuerdan cuando leen Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Todavía no creaba al hombre, no había orden en la tierra, todo estaba mezclado. Entonces lo primero que el Señor hizo, que por cierto es un reordenamiento de lo que está ahí. Primeramente un reordenamiento y después la creación. La creación es la creación de las plantas, de los animales, del hombre mismo. Pero antes de poder crear todo eso, tuvo que reordenar el lugar. ¿Por qué? Porque el hombre, para vivir, las plantas para reproducirse, necesitan el oxígeno. Los animales, hay animales anfibios, hay animales que vuelan, hay animales terrestres, pero todo tenía que estar arreglado para que luego esas criaturas pudieran vivir en ese mundo reordenado por Dios. Y una de las cosas que hizo fue precisamente separar el agua de las aguas, dice. Las que estaban abajo de la expansión, los mares, los lagos, los ríos, ¿sí? De las que estaban por encima de la expansión, que sería propiamente el agua que al evaporarse sube y se convierte en nubes. Y entonces quedó la tierra ahora sí visible y preparada para producir, y también para poner en ella al ser humano. Entonces, el cielo es llamado también la expansión. En 1 Tesalonicenses 4:17, ya lo vimos, es llamado el aire. Fíjense los nombres que hay en la Biblia para el cielo: tercer cielo, paraíso, expansión, aire. Y el apóstol Pablo, relatando una experiencia, la experiencia de su ida allá, es que nos revela estos nombres de paraíso y tercer cielo. Y sabemos que esto se refiere al cielo, porque él ahí no menciona, dice: fui arrebatado al paraíso, fui arrebatado al tercer cielo. Sabemos que esto se refiere al cielo donde está Cristo, porque en la cruz, uno de los que se encontraba crucificado a sus lados, creyó en el Señor Jesucristo y le pidió: acuérdate
de mí cuando vengas en tu reino? En Lucas 23, 42 y 43. Y Cristo le contestó, fíjense bien, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hoy estarás conmigo en el paraíso quiere decir que Jesucristo fue al paraíso, ¿sí? Y que este hombre que creía en él fue también ahí. Cuando Cristo murió, fue directamente a ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo, ¿sí?, que Cristo apenas estaba muriendo por nuestros pecados, todas las personas que viviendo habían creído en el advenimiento del Mesías, iban al mismo lugar a donde iban los que no creían, que era el Seol. Pero el Seol estaba formado por dos partes que estaban separadas por una gran cima. Y de un lado iban los que habían creído y del otro lado los que no habían creído y estaban siendo atormentados. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús contó la historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Entonces vemos que creyentes e incrédulos en el Antiguo Testamento en esa época iban al mismo lugar. Entonces Jesús y el hombre que creyó en él, al cual Cristo le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso, bajaron también a ese mismo lugar. Ahí llegaron. Y después de pasar 3 días y 3 noches, Jesús resucita. Y entonces toma a todos aquellos que estaban ahí en ese lugar, en el lugar de consuelo, en la parte donde eran consolados los que habían creído, los toma a todos ellos, las almas de todos ellos, y se las lleva al cielo. Esto es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muchos piensan que el Seol está en el centro de la tierra, porque en Lucas 16 dice, el rico que estaba en ese lugar dice, soy atormentado en esta llama, y en el centro de la tierra está probado que hay fuego. Entonces, cuando dice este texto que bajó a las partes más bajas de la tierra, pues como que hace clic con lo que la gente dice de que el Seol está en el centro de la tierra. Así que cuando Pablo tuvo aquella experiencia que comentaba hace rato, que no sabía si había sido en el cuerpo o en el espíritu, sabía que aquel lugar que él había visto era el tercer cielo y era el paraíso, que ahora se encuentra en el cielo, en el tercer cielo, porque Cristo lo llevó de las profundidades de la tierra, lo llevó al tercer cielo. Esto lo confirma el hecho también de que cuando María Magdalena llegó al sepulcro, al sepulcro de Jesús, encontró la tumba vacía, y entonces no sabía qué había pasado con el cuerpo, y de pronto vio a una persona a la que confundió con el hortelano, que creyó que era el que cuidaba aquel lugar, pero era el Señor Jesús, y lo reconoció hasta que él le habló. María, le dijo, y entonces ella se emocionó y quiso tocarlo. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Entonces, él ya había resucitado, ya había venido del paraíso, pero todavía no subía al Padre. Y como mencionamos, cuando él bajó a ese lugar, él tenía 2 propósitos. El primero era tomar las almas de los que habían creído y llevarlos al cielo, pero el otro propósito que tenía era que los que estaban allí atormentados pudieran darse cuenta que no había ninguna injusticia de parte de Dios en el hecho de que ellos fueran atormentados y aquellos fueran consolados, porque ellos decían, oye, pues yo conozco a aquellos que están allá. Acuérdense que el rico vio y reconoció a Abraham y le dijo, Abraham, manda a Lázaro, reconoció a Lázaro también, para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, los que estaban atormentados podían decir, bueno, ¿y de qué privilegio gozan aquellos si son pecadores igual que nosotros? También ellos han hecho pecados. Sí, pero ellos habían confiado en la promesa del Mesías que vendría y moriría por sus pecados. O sea,
La gente que vivió antes de Cristo y creyó en el Mesías, creyó hacia un hecho que iba a suceder. Nosotros creemos hacia un hecho que ya sucedió. Y coincidimos ellos y nosotros allí, en la cruz del Calvario, en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, estas personas, cuando Jesús llega al paraíso, puede decirles a los que están ahí: yo soy aquel en quien ustedes no quisieron creer, que vendría para pagar sus pecados. Ya pagué los pecados de todos, y por eso me llevo a estos que creyeron en mí. Tengo el derecho de llevármelos porque los compré con mi sangre. No nada más a ellos que ya habían creído, a todos los que creyeran después. Y los llevó entonces a ellos al cielo. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también, fíjense bien, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces Cristo fue y predicó. ¿Predicó a los que estaban ahí siendo atormentados para que se convirtieran? No, ya no hay oportunidad después de la muerte. La conversión de una persona, su arrepentimiento para salvación, es aquí. Una vez que cruza la cortina de la muerte, ya no hay esperanza. Pero predicar significa anunciar, de modo que lo que Jesús hizo fue anunciar que Él era aquel en quien no habían creído. Otro nombre con el que se menciona el cielo o el aire a donde Jesucristo regresa, se conoce como las regiones celestes, que por ahora, por cierto, ese espacio que llamamos el aire, la expansión, etcétera, ese lugar está hoy dominado por el diablo. Es el área de autoridad satánica, por lo cual Satanás es llamado, en Efesios 2, 1 al 2, el príncipe de la potestad del aire. O sea, el que tiene autoridad en el aire. Y dice que nosotros, en algún tiempo antes de ser cristianos, estábamos precisamente viviendo bajo las leyes que el príncipe de la potestad del aire le impone a este mundo. O sea, toda la corriente del mundo, de su cultura, de su forma de pensar, de su moda, de todas las cosas, están afectadas por el diablo. El diablo impulsa esa corriente. Los cristianos vamos en contra de la corriente. Por eso no es sencillo vivir en el mundo y ser fieles al Señor. Tenemos que estar tomados de Él, es la única manera. Si no, la corriente nos arrastra, la corriente es fuerte. Yo conozco a personas que por un buen tiempo vivieron leyendo su Biblia, asistiendo a las reuniones, y que de pronto se desaparecieron, se fueron porque la corriente del mundo los arrastró. Algunos de ellos jóvenes porque de pronto se enamoraron de una joven o de un joven que no era cristiano, y entonces depusieron su forma de pensar por el amor. Y después se dieron cuenta del error. Y muchos de ellos regresaron arrepentidos, pero otros se pierden, porque su fe no era consistente, no tenía un buen fundamento, no era real, y entonces los arrastró la corriente del mundo. No es la única razón. Otros son arrastrados por el dinero, por el deseo de ganar dinero, otros por el deseo de adquirir fama, y son arrastrados por la corriente que le impone a este mundo el príncipe de la potestad del aire. Muy bien, entonces Jesucristo viene del cielo, Jesucristo viene hasta el aire. ¿Y qué sucederá en el aire? Bueno, sucederá una cosa muy importante, que nuestro Dios tomará el control de ese lugar donde hoy controla Satanás. Tomará autoridad sobre este cielo, que está ahora bajo la autoridad del diablo. Dice Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21, porque la creación fue sujetada a vanidad. Eso incluye
este cielo que llamamos el aire o la expansión, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, toda la creación, cuando Adán pecó, toda la creación fue afectada. Acuérdense que por un hombre entró el pecado en el mundo. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero también la muerte afecta a la creación, también el pecado afectó a la creación. Por eso en el jardín vemos hoy una rosa preciosa que se abre el botón, pero a los pocos días está marchita, los pétalos se caen y queda solamente ahí una porción ahí seca. ¿Por qué? Porque la creación también está sujeta a corrupción, también nace y se reproduce y muere. Y los animales también, y nosotros también. Entonces, la creación va a ser liberada de la corrupción. Y aquí lo que tenemos es una liberación del cielo, del aire, en cuanto a la autoridad que reina en ese lugar. Entonces, Dios tomará el control. Porque con su sacrificio en la cruz, Cristo adquirió la autoridad para hacerlo. ¿Sí? Es como cuando alguien te roba. Imagínate, porque ha sucedido, ¿no? Te abren tu coche, te roban tu estéreo y pues tú lo quieres reponer, pero no quieres gastar lo mismo. Entonces te vas ahí, no sé cómo les llaman, sí, creo que les llaman igual que allá en Monterrey, los fierreros, ¿no? Ahí vas con los fierreros y entonces andas buscando y de pronto ves tu estéreo. ¿Cómo? Pues porque te lo robaron y fueron y lo vendieron ahí por 3 pesos, ¿no? Y ahora pues el otro te lo vende y tú lo quieres adquirir. Tú no vas y le dices, oye, ese estéreo es mío, me lo robaron. Te metes en un lío, a ver, pruébamelo y cómo y todo. Entonces finalmente dices, mejor, ¿cuánto quieres por él? Y lo compras. Esto fue lo que Jesús hizo. El diablo engañó a Adán y a Eva. Adán y Eva se pusieron bajo la autoridad del diablo. Y entonces perdieron su comunicación con Dios, su comunión con Dios. Dios pudo haber ido y decirle al diablo, ¿sabes qué? Esto es mío y te lo quito. Pero ¿qué hubiera pasado? Que el diablo hubiera dicho, claro, pues te aprovechas porque tú eres Dios y tienes mucho poder, pero ellos no te quieren. Ellos se vinieron conmigo y tú me los estás arrebatando. Entonces Dios no iba a permitir que su justicia quedara en entredicho. Entonces lo que Dios hizo fue, como nosotros, ir y comprar otra vez lo que le pertenecía. Cristo murió en la cruz del Calvario, con su sangre pagó el precio de toda la humanidad y ahora sí, los hombres y mujeres que aceptan, que están cansados de servirle al diablo, que se han dado cuenta que es un mal amo, que te engaña, que te dice que te va a ir bien y te termina yendo mal, y ya no quieren estar con él, y entonces van con Dios y le dicen, Dios, perdóname, y se entregan a Jesucristo, y ahora sí, Dios los toma con todo derecho. El diablo no puede decir nada, yo pagué por ellos con la sangre de mi hijo, son míos ahora, por voluntad propia, porque ellos lo decidieron, no porque yo fui y te los arrebaté, sino porque ellos lo decidieron. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, Él paga el precio de los seres humanos para poderlos salvar, pero también de toda la creación para poderla quitar del yugo de la corrupción. Dice en Juan capítulo 12, versículos 31 y 32, el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra y fue levantado en la cruz, dice, a todos atraeré a mí mismo. Fíjense cómo el que nos atrae no es el Cristo de la época del Renacimiento, pintado con una cara así como mirando para el cielo y limpio completamente. No, el Cristo que nos atrae es el Cristo demacrado, el Cristo
cuya cara está desfigurada por los golpes, su espalda dañada con las heridas, su costado traspasado, sus manos traspasadas, sus pies. Ese es el Cristo que nos atrae, el Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso cuando Él resucitó, fue con sus discípulos y les dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces cuando Él venga, tomará el control del aire, donde hoy está Satanás teniendo el control, porque todo el poder le ha sido dado para hacerlo por el pago que Él hizo con su vida en la cruz del Calvario. Y una vez echado fuera Satanás del aire, será echado a la tierra. Entonces imagínense, Cristo viene hasta el aire, los cristianos somos arrebatados y llevados con Él, la tierra queda desprovista de quien la cuide. Satanás es echado del aire a la tierra. ¿Ustedes creen que estará muy contento? Estará furioso. Y entonces la tierra va a pasar por situaciones muy difíciles. Va a haber cosas terribles para la gente, porque no habrá quien se oponga a Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y los ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, es decir, en el aire. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, o sea, los demonios. ¿Sí? Fueron arrojados a la tierra, y no habrá quien se les oponga. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 10, el apóstol Pablo escribe y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Aquel de quien él estaba hablando del anticristo. No vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Una iglesia entregada al Señor, una iglesia que ama al Señor y que le sirve, es un poder que impide. Vosotros sois, acuérdense que dijo el Señor Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Una de las propiedades de la sal es evitar la corrupción. Tú le pones sal a un pedazo de carne y no se echa a perder, se seca y entonces tienes ahí para hacer un buen machacado, ¿no? Entonces la sal evita la corrupción. Los cristianos, cuando vivimos para el Señor, cuando tenemos un buen testimonio, ayudamos al medio ambiente que nos rodea. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, había un amigo que se acercaba a platicar conmigo. Él fumaba, y obviamente yo no fumaba, yo en ese tiempo ya tenía a Cristo. Y él era muy consciente, entonces siempre que prendía un cigarro lo ponía atrás de él, porque estaba platicando conmigo. Y luego venía otro y empezaban a platicar y alguno de ellos decía alguna maldición, decía, aquí estaba él ahí con nosotros. O sea, eso era algo que yo no les pedía ni yo les exigía, era algo que se producía de manera natural. Y eso pasa cuando tú vives para el Señor. Tú puedes detener mucho el pecado en tu área de acción si tú vives para Cristo. Si Cristo se deja ver a través de ti. Si no vives para Cristo, eres totalmente inocuo para el pecado y para el diablo. Eres un cristiano que no funciona. Por eso alguien decía, Satanás no está enojado cuando los cristianos construyen un gran edificio, un gran templo para estar ahí. No, y cuando le ponen una alfombra roja y un órgano allá adelante y aire acondicionado. Y Satanás dice, sí, cristianos, pásenla bien. ¿Para qué se molestan? Eso a él no le preocupa. A él le preocupa cuando los cristianos testificamos, cuando los cristianos no nos avergonzamos de Cristo, cuando los cristianos estamos hablando con los demás y cuando ellos, como mencionaba hace rato César, ven nuestro testimonio y dicen, esta persona yo quiero tener la paz que él tiene, yo quiero tener el gozo que él tiene, porque pasa por circunstancias difíciles, pero yo nunca lo veo enojado, nunca lo veo triste, y siempre está hablando de Cristo. Pues, ¿qué tiene Cristo? ¿Qué pasa? Y yo quiero saber, ¿no? Eso es lo que produce la vida de un cristiano entregado al Señor.
Pero saben, desgraciadamente la iglesia, y vamos a hablar de la iglesia nominal, porque dentro de todas las iglesias que son cristianas, las que son cristianas, hay mucha gente que no es cristiana, que se reúne pero no tienen a Cristo, y otros que sí. Por eso el día del arrebatamiento, espero que no haya habido todavía el arrebatamiento, porque veo muchas sillas vacías. Sí, porque el día del arrebatamiento todos los cristianos van a desaparecer, pero se van a quedar sentados los que no eran cristianos. No van a saber qué pasó con los demás. Los que tengan conocimiento sabrán que se quedaron. Entonces, la iglesia cada día está en mayor corrupción. Hoy aceptando muchas cosas que antes entendía que eran pecados y las rechazaba, hoy las acepta. Hoy las acepta dentro de su iglesia. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios? Les dijo que ellos estaban tolerando el pecado. Dice, porque entre ustedes hay adulterio y hay fornicación que ni siquiera se menciona allá afuera entre los incrédulos, porque alguno de ustedes tiene a la mujer de su padre. Y ustedes deberían de haberse encendido de tristeza y de vergüenza y deberían haber puesto a esa persona allá fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir y quiere permanecer en su pecado. Entonces Pablo los exhorta a que hagan eso. Él quiere vivir para Satanás, entréguenselo a Satanás, para que entonces Satanás lo destruya, porque eso es lo que va a pasar. Pero él va a ser salvo. Fíjense qué precioso, para que su cuerpo sea destruido por el diablo, pero él viva, pero su espíritu viva, porque la salvación no se pierde. Pero Dios no puede permitir a un cristiano deshonrando su nombre, a un verdadero cristiano. Esa es una prueba. Si una persona puede andar en pecado, dice que es cristiano y vive en pecado y no le pasa nada, pues obviamente no es un creyente, porque Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, luego sois bastardos y no hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquel hombre fue echado fuera. En la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, les dice que a ese hombre que echaron fuera lo reciban ahora. ¿Por qué? Porque está arrepentido, porque está muy triste por haber pecado. No lo dejen que se consuma de demasiada tristeza. Recíbanlo de nuevo, arrópenlo, porque Dios recibe al que se arrepiente. Dios es misericordioso, pero se requiere un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿por qué todavía no viene el anticristo? Porque antes tiene que venir la apostasía, y créanme que ya empezó. La apostasía es negar lo que antes creías. Eso es ser un apóstata. Personas que dicen, sí, bueno, yo creía en Cristo porque pues mi papá y mi mamá me enseñaron, en la casa se leía la Biblia, etcétera, pero no, yo ahora que fui a la universidad, yo creo en otras cosas que son más de acuerdo al intelecto y a la mente humana. Eso es ser un apóstata. Una persona que hoy dice creer en el Señor Jesucristo, creer en la Biblia y después lo niega. Bueno, pues esa apostasía ya llegó. Y muchos grupos hoy no son confiables. Grupos que antes fueron confiables ya no lo son ahora. Es increíble que nadie se dé cuenta. Y son grupos numerosos, con muchísima gente, porque la gente va a donde le dicen lo que quiere oír. Lo que quiere oír y lo que solapa su forma de vida. Entonces dice, sí, aquí está bien. Aquí no me molestan hablando del pecado, no me molestan hablando del infierno, no me molestan hablando del castigo. No, aquí se habla del amor, se habla de la buena convivencia, se socializa. ¿Sí? Claro, hay que dar dinero, eso no me importa, doy dinero. Y son grupos con muchísima gente y con muchísimo dinero. ¿Sí? Una vez vi una entrevista en un canal de los Estados Unidos a un pastor de una iglesia en Houston que tiene más de 7,000 miembros que se reúnen cada domingo, ¿sí? Y este hombre es millonario, y entonces le decía el entrevistador que cómo era posible que él tuviera tanto dinero. Decía, la gente me lo da. Como que yo qué culpa tengo, pues la gente me lo da. Y ustedes ven a esta persona al frente, es todo un artista, es todo un showman, ¿sí? Entonces la gente está feliz con eso, ¿sí?
Entonces tendrá que venir la apostasía y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Se fijan? Hay algo que hoy detiene a Satanás. No es libre totalmente de hacer todo lo que él quiera. Él tiene su hombre de pecado, pero todavía no lo puede mandar, todavía no lo puede manifestar en la tierra porque hay algo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, ya está en acción el plan satánico, solo que hoy hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que ahora lo detiene? La presencia de la iglesia y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, porque el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando los creyentes sean arrebatados, el Espíritu Santo se irá con ellos. Y no habrá quien detenga a Satanás en el mundo. Eso es lo que sucederá en el aire cuando Cristo venga. Él tomará la autoridad en el aire, echará fuera a Satanás y sus demonios a la tierra. En cuarto lugar, ¿qué sucederá con los creyentes? Ahora en su venida hasta el aire, Cristo trae con él las almas de los redimidos, de todos aquellos que creyeron en él y han muerto. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Están con Cristo. Por eso dice 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron creyendo en él. Ahora, si Cristo los trae, eso significa que están con él, porque todos los creyentes que murieron antes de la muerte y resurrección de Cristo iban al Seol, ¿sí? Al lugar de consuelo. Cuando Cristo murió, bajó al paraíso, los tomó, los llevó al cielo, pero de ahí en adelante, todos los que mueren creyendo en el Señor Jesucristo van directamente al cielo, directamente a la presencia de Jesucristo. Por esto Pablo habló de la muerte como algo que él llamó muchísimo mejor, o sea, muchísimo mejor que vivir. Él se encontraba preso cuando escribió la epístola a los Filipenses, y en su mente había dos ideas que estaban ahí presentes. Una era que sería liberado de la cárcel. La otra que decía que probablemente no fuera liberado, sino al contrario, fuera ejecutado. Y entonces él expresa que si él tuviera que escoger, que si de él dependiera, no sabría por cuál decidirse. ¿Cómo? Tal vez le diríamos nosotros, ¿cómo que no sabes? Pues Pablo, claro que vivir. Dice, no sabría qué decidir, porque miren, de cualquiera de las decisiones que tomara, en mi vida, Cristo sería magnificado. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Si vivo es para predicar el Evangelio, es para servirle, es para gastarme en Él, ¿no? Y si muero, es ganancia, pues voy a su presencia inmediatamente. Así es que, pues la verdad, en cualquiera de las dos cosas que escogiera, Cristo sería magnificado. No sé cuál escoger, porque dice que quedarme aquí, que permanecer con vida, es para beneficio de todos ustedes, les dice a los filipenses. En Filipenses 1, 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy presionado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Entonces la muerte para un cristiano es muchísimo mejor que vivir. Por eso cuando Cristo regrese, Él traerá consigo a todos aquellos que al morir obviamente fueron directamente con Él. También nos dice el texto que cuando Él venga lo hará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Por qué? Porque al dar Él la orden, los muertos en Cristo Jesús resucitarán. Cristo trae las almas de sus cuerpos. Sus cuerpos fueron al sepulcro. Sus cuerpos se descompusieron, se hicieron polvo, muchos de ellos, obviamente, ¿no? Otros a lo mejor cuya muerte fue más reciente, pues todavía estarán ahí sus huesos. Otros que murieron en el mar y que tal vez fueron tragados por animales, estarán allá. Ya hubo una conversión ahí en el estómago de los animales. Otros que fueron quemados en una erupción, en un choque, en un incendio en una casa. O sea, sin embargo, cuando la voz de mando, la voz de trompeta del Señor Jesucristo dé la orden, los hombres se levantarán, los hombres que creyeron en Él se levantarán incorruptibles. De todo el planeta, donde estén dispersados todos los átomos que compusieron aquellos cuerpos, a la orden del Señor Jesús. Imagínense como Jesús, cuando estando en el mar con sus discípulos, le dijo al viento: calla, enmudece, y se hizo una gran calma. Él tiene control sobre los elementos, Él los creó, Él nos creó. Por eso cuando tú estés enfermo, acuérdate que Él te creó, y entonces dile: Señor, ¿quién mejor que tú conoces mi corazón? ¿Quién mejor que tú conoces mi hígado? ¿Quién mejor que tú conoces todo mi ser? Señor, tú lo puedes sanar en un instante, por medio de médicos, por medio de operaciones, milagrosamente, sin que nadie intervenga, en la manera en que tú quieras, en la manera en que tú escojas, pero tú tienes el control. Y ahí se manifestará de una manera preciosa cuando Jesucristo con voz de mando ordene, y todos los cuerpos de los creyentes que hayan muerto se levantarán incorruptibles. Así es, dice 1 Corintios 15, 42 y 43, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esa será la primera resurrección, porque la Biblia nos habla de que habrá dos resurrecciones, pero en el advenimiento de Cristo hasta los aires, solo resucitarán los creyentes, nada más. Juan 5, 25 al 29 dice: de cierto te digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren su voz vivirán, porque como el Padre tiene el poder en sí mismo de dar vida, así también el Hijo tiene el poder también de dar vida. Dios le ha dado ese poder, y tiene el poder también de hacer juicio. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, cada uno en su debido orden. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. No nos confundamos. ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es arrepentirse y entregar el corazón a Jesucristo. Hacer lo bueno no es hacer obras buenas, porque la Biblia es muy clara, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se crea superior a los demás, porque todos los que tenemos la salvación en Cristo la tenemos sin merecerla, la tenemos porque Dios nos la regaló, no la merecíamos. Dios tuvo que perdonarnos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió. ¿De qué nos podemos enorgullecer? ¿Podemos mirar acaso con desprecio a los que no tienen a Cristo? ¿Como si nosotros fuéramos superiores? Cuando todo lo que somos es pecadores arrepentidos. Y la salvación está para ellos ahí lista también, si ellos están dispuestos a arrepentirse. Los que hicieron lo bueno, los que se arrepintieron, creyeron y se entregaron a Jesucristo, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, imagínense, todos somos pecadores. Entonces aquí
hacer lo malo tiene que significar algo muy específico para que ellos estén condenados y nosotros seamos salvos. Y eso específico es que así como hacer lo bueno es arrepentirse y entregarse a Jesucristo, hacer lo malo es escuchar el Evangelio y rechazarlo. Y decir, yo no necesito a Cristo. Oye, pero fíjate, yo era un ladrón y... sí, tú lo necesitabas. Así he oído yo a personas cuando oyen un testimonio. Yo me acuerdo, yo recibí a Cristo cuando tenía 16 años, y cuando nos reuníamos en nuestro grupo juvenil o teníamos campamentos y pasábamos y dábamos testimonio, había quienes decían, bueno, yo estaba en las drogas y el Señor me salvó y me limpió, y otras mujeres ahí jóvenes que también daban testimonio de haber andado en malos pasos, y otros que escuchaban decían, no, sí, ellos lo necesitaban, qué bueno que lo recibieron. O sea, como si yo no lo necesito. ¿Y sabes por qué algunos piensan así? Porque se creen buenos. Porque la religión, uno de los frutos más amargos que produce es hacer creer a los hombres que son buenos. ¿Por qué? Aún esta persona, por ejemplo, que César mencionaba, que dice, bueno, yo no soy muy buen cristiano, a veces voy, a veces no voy, pero soy cristiano y a veces voy, ¿no? Y esa es la parte que cuenta, porque aquel nunca va. Pues ese es peor que yo, pero yo no, yo soy bueno. Y además yo siempre ayudo. A toda la gente que me necesita y que yo veo que necesita, yo lo ayudo, ¿sí? Y además yo siempre he velado por mis padres y por mis hermanos. O sea, yo soy bueno. Dice la Escritura, no hay bueno ni aun uno. Cuando aquel joven le dijo a Jesús, muy orgulloso, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, pues los mandamientos conoces. No mates, no hurtes, no blasfemes, no digas falso testimonio, etcétera. Y dijo este joven muy orgulloso, todo lo he guardado desde mi juventud. Era falso, y lo vemos muy fácilmente, porque todos los mandamientos que Jesús le mencionó son los que tienen relación con otros seres humanos. Si ustedes leen los 10 mandamientos de Éxodo 20, se van a dar cuenta que los primeros hablan de la relación del hombre con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, etcétera. Y luego vienen una serie de mandamientos que son para las relaciones humanas. No robarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás las cosas ajenas, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí? Entonces no mentirás, etcétera, no blasfemarás. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, entonces dijo Jesús, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Y dijo este joven, se quedó triste, se alejó de Jesús, dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones. A ver, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús le planteó la misma pregunta de otra manera. ¿Sí? Cuando le dijo los mandamientos, ¿sabes? Y le dijo todos los mandamientos, era igual a ¿qué? A amar al prójimo. Porque dijo el Señor Jesús que toda la ley se resumía en 2 mandamientos. ¿Sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si de veras aquel joven hubiera cumplido todo como afirmó, quería decir que amaría a su prójimo como a sí mismo. Y si lo amaba como a sí mismo, no tendría ningún problema en vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Pero ahí fue donde entonces se manifestó la verdadera condición de su corazón. Yo me acuerdo mucho en la escuela, sobre todo en las clases de matemáticas, todo esto, que a mí siempre me gustaron mucho, y me juntaba con 2 amigos a estudiar. Y entonces había veces que yo no había ido a la clase, y entonces ellos tenían apuntes de esa clase y yo no tenía. Y entonces, pues estábamos estudiando en la casa de un amigo, teníamos un pizarrón, y cuando llegamos a ese punto, no, pues yo no fui ese día, no, ustedes sí, tienen apuntes, y pues pásale, y a ver, ¿cómo está ahí la cosa? Y empezaban a desarrollar un problema, y yo lo empezaba a ver, espérate, ¿y eso por qué? Pues así lo hizo el maestro, por eso, pero ¿por qué? O sea, una cosa que siempre he tenido es que me gusta saber el porqué de las cosas y tener un fundamento. Y me decían, no, pues mira, y la prueba que me daban era, mira, fíjate, y me enseñaban su libreta, 1, 2,
3, 4, todos los hizo así, te fijas, siempre se hace así. No, pues eso a mí no me sirve. Yo necesito entender por qué lo hizo así. Pues entonces llegaba el día del examen, ¿qué hacía el maestro? Pues lo ponía el problema diferente, ¿sí? Y entonces ya estaban perdidos aquellos porque querían hacer lo mismo, pero no podían. ¿Sí? Querían hacer lo mismo que siempre habían visto y el maestro siempre decía, nomás les volteo la tortilla y ya están perdidos. Era lo mismo. Si lo dominabas, si lo conocías, no tenías ningún problema. Entonces, eso es muy importante, precisamente eso, que nosotros podamos entender todas las cosas que decimos creer. Si no la entiendes, pregunta. Si la respuesta que te dan no te la fundamentan en la Escritura, no la tomes. Ora al Señor, pídele que te revele, Señor, no entiendo esto. Tú ya me dieron una explicación, pero no me hace sentido. No lo veo en el texto. Pero Dios te lo va a revelar, porque si tú quieres obedecer, Dios te va a revelar su voluntad y qué es lo que Él tiene en su palabra para ti. Entonces se mencionan dos resurrecciones, una resurrección que es para vida, otra resurrección que es para condenación. Estas dos resurrecciones no son simultáneas. Cuando Cristo viene en los aires tiene lugar la primera resurrección. Bueno, se le llama la primera resurrección, aunque en realidad le tendríamos que llamar la primera resurrección de los creyentes, porque la primera resurrección es el mismo Señor Jesucristo. Él es las primicias de la resurrección. En esta primera resurrección de los creyentes que ocurre cuando el Señor Jesucristo viene hasta el aire, dice que es llamada también la resurrección de los justos. En Lucas 14, versículos 1 al 4 dice, y serás bienaventurado, está refiriéndose a aquella persona que dice, cuando invites a alguien, no invites a alguien que luego te lo recompense, porque ya ven cómo son las cosas, desgraciadamente, ¿no? Le doy un regalo a una persona en su cumpleaños y ya se siente comprometido a darme una a mí en mi cumpleaños, ¿no? No tiene por qué hacer eso, pero eso es lo que todos tenemos, esa tendencia. Me invita a comer una persona, bueno, hay que invitarlo ahora a comer para ser recíprocos. Dice, cuando tú invites a alguien, cuando tú le des algo a alguien, no se lo des o no invites a alguien que te lo pueda recompensar. Mejor a alguien que no lo pueda hacer, porque entonces recibirá y el cariño que él sienta hacia ti o el afecto será genuino y tú tendrás recompensa, no en este mundo. Por eso dice Lucas 14, 1 al 4, y serás bienaventurado porque no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Sí? Entonces la primera resurrección que ocurre cuando Cristo viene hasta el aire es llamada también la resurrección de los justos. Y también es llamada de otra manera, una mejor resurrección. Dice Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentadas, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Sí, en la Biblia cuando menos tenemos dos casos de mujeres que perdieron un hijo y un profeta se los resucitó. Entonces pierden el hijo y lo reciben por resurrección. Pero otras no recibieron a sus muertos por resurrección, esperando recibirlos en una mejor resurrección. ¿Por qué? Porque en esta resurrección de estas mujeres que recibieron a sus hijos de regreso, sus hijos volvieron a morir. Pero en esta resurrección de los justos, la primera resurrección es para vida eterna, es para vivir para siempre, con cuerpos incorruptibles. Ya no habrá muerte, entonces es una llamada también por eso, una mejor resurrección. Las mujeres que eran creyentes, estas mujeres, por eso el profeta pudo resucitar a sus hijos. Y el capítulo 11 de Hebreos, donde esto está escrito, pues nos da una lista de personajes que han sido llamados los héroes de la fe, que a mí nunca me ha gustado ese título, porque es como glorificar a las personas que ahí aparecen, ¿sí?
cuando en realidad yo preferiría llamarle los hechos de la fe, porque todo lo que ellos hicieron fue por la fe, y la fe como doctrina bíblica, porque tenían en su corazón doctrina bíblica y la creían, y por eso hicieron todas esas proezas que aparecen en este capítulo 11 de Hebreos, ¿sí? No eran grandes hombres. Lo que se enaltece en este capítulo es la doctrina bíblica. Toda la gloria y toda la honra debe de ser siempre para Dios. Dijimos que entonces la primera resurrección es la de Cristo. En 1 Corintios 15, 22 al 23 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No, entonces los cuerpos de los creyentes resucitados y los cuerpos transformados de los creyentes que estén vivos cuando Cristo venga serán cuerpos incorruptibles. No habrá en ellos dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Será un cuerpo perfecto. Será semejante al cuerpo que tuvo el Señor Jesucristo después de la resurrección. Era el mismo cuerpo en cuanto a sus características. Tenía las heridas en las manos de los clavos, tenía la herida en el costado, pero el cuerpo estaba transformado. Era un cuerpo diferente en el sentido, y lo mencionamos creo en alguno de los otros domingos, como Él se presenta en el aposento alto donde estaban las puertas cerradas porque traspasó las paredes. Eso no lo podía hacer antes. Antes para viajar tenía que subirse en un pollino o en una barca para cruzar el río, para atravesar el mar, pero después de resucitado, Él se traslada a diferentes distancias con una rapidez que no tenía antes, porque el cuerpo que tenía ahora ya no estaba sujeto a las leyes del tiempo y del espacio como estuvo antes. Antes Él tenía que dormir para descansar, tenía que comer para seguir viviendo, tenía que respirar. El cuerpo glorificado no necesita estas cosas como necesidad, porque no hay muerte. Si no hay muerte, pues qué padre si no comes todo el día, ¿no? Y si no comes toda la semana, pues qué problema. Y si un día se te antoja algo que tiene muchísimas calorías, es tremendamente calórico, ¿qué importa? Te lo comes y no hay ningún problema. Lo disfrutas, le das gracias a Dios, pues qué padre. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado, así como el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En los que hayan muerto, la transformación será por resurrección, pero en los que estemos vivos, será por transformación. Pablo menciona esto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Me dijo: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a estar muertos cuando Cristo venga, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Me acuerdo que mi maestro Emilio Anderuz, que tocaba el piano, además, una vez nos dijo: ¿saben? Compuse un himno y lo llamé el arrebatamiento. Y entonces todos dijimos: ay, qué padre, ¿quieren que lo toque? Sí, claro, Emilio. Entonces se sentó en el piano, hizo un gesto, así como hacen los pianistas que avientan para atrás el saquito y los dedos se acomodan todo, y luego nomás hizo una sola tecla así, ¡ting! Dijo: ya. Y todos nos quedamos: ¿cómo ya? Sí, pues ¿qué no dice la Biblia que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos? Pues sí, entonces es un himno de arrebatamiento, ¿verdad? Entonces imagínense, en un abrir y cerrar de ojos, ni nos vamos a dar cuenta. Hoy lo podemos platicar y hoy lo podemos explicar en función de lo que dice la Biblia, pero ese día simplemente va a ocurrir, simplemente nos vamos a ir, exactamente. Y la gente no sabrá qué hacer. Imagínense cuando el cristiano sea el piloto de un avión. Imagínense cuando el cristiano vaya manejando en el tráfico. ¿Sí? Va a ser
causa de muchos accidentes, de problemas. Todo el que haya creído no tendrá que enfrentar absolutamente nada de eso. Cuando Cristo venga en el aire, los muertos, cristianos muertos y cristianos vivos tendrán un cuerpo como el de Él. Pero nadie va a tomar ventaja, ¿eh? Los muertos no van a decir, yo tengo ventaja porque yo, como ya morí, mi alma ya está con Él, pues tengo ventaja sobre ti que no has muerto, ¿sí? El que está vivo dice, no puede decirle al que está muerto, yo tengo ventaja sobre ti porque yo estoy vivo y inmediatamente me va a llevar. Porque dice el texto de Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero, sí. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. No primero ellos y luego nosotros, o primero nosotros y luego ellos. Juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ir primero que los que murieron. Pero todos seremos transformados, ellos por resurrección, nosotros por transformación. ¿Y qué sucederá después del arrebatamiento? Última pregunta, número 5. ¿Qué sucederá después del arrebatamiento? Cuando ya estemos con el Señor en el aire, vamos a ir directamente al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo en el cual solamente vamos a comparecer los cristianos, nada más. No es un tribunal para salvación o perdición, es un tribunal para recompensas y galardones. No todos lo recibirán, algunos tal vez no lo recibamos, ¿sí? Si no hicimos lo adecuado. La palabra que es traducida tribunal en la Biblia tiene que ver con el lugar donde se sentaba un juez, a veces para juzgar, pero otras veces para recompensar, como en los Juegos Olímpicos, cuando están los jueces y determinan quién tiene el trofeo. Ese es el uso de la palabra tribunal aquí. Todos compareceremos, todos los cristianos. Primeramente, veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 9. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Pero enseguida les comenta que hay un tribunal ante el cual vamos a comparecer, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí es donde tenemos que determinar, siendo ya cristianos, qué son las cosas que en el tribunal de Cristo serán consideradas buenas y qué cosas serán consideradas malas. En otra de sus cartas, el apóstol Pablo les explica a los corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 15, ¿para qué vamos a comparecer en el tribunal de Cristo? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Fíjense qué alto honor tenemos todos los cristianos, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, les dice a los corintios, sois labranza de Dios. O sea, Dios está trabajando en los corintios a través del apóstol Pablo. Él está haciendo el trabajo, ellos son como la tierra que se está labrando, sois labranza de Dios, que se espera que dé fruto. Y que ese fruto sea hacer lo mismo que fue hecho con ellos. Así es como crece la obra de Dios. La obra de Dios es como una cadena. Una persona gana a otra para Cristo, lo une con Cristo por medio del Evangelio, lo ayuda a edificarse, y una vez que lo fundamenta en la fe, esa persona gana a otro para Cristo, es otro eslabón de la cadena. Desgraciadamente, en muchos de nosotros la cadena se rompe, es decir, no ganamos a otras personas para Cristo. Nos ganaron para Cristo, nos enseñaron, nos dedicaron tiempo, pero nosotros no tenemos fruto.
O sea, no continuamos la cadena. Y esto es algo que tenemos que tener mucho en consideración para orar al Señor y decirle: Señor, ayúdame, yo no quiero ser un árbol sin fruto. Yo quiero ser un árbol que tú plantaste, que te da fruto. ¿Recuerdan cuando Jesús se acercó a una higuera y buscó fruto en ella y no la encontró? Y entonces maldijo la higuera. Y al día siguiente, cuando pasaron otra vez por ahí, la higuera se había secado, ¿sí? Y eso fue de sorpresa para los discípulos de Cristo. No quiere decir que nosotros seremos maldecidos, pero sí podemos ver ahí la importancia de que un árbol frutal es para que lleve fruto. Hay árboles de sombra, hay árboles ornamentales, tienen otras funciones. Nosotros somos árboles de fruto, porque dice el Señor Jesús que Él nos tomó para que llevemos fruto, así dice, y para que vuestro fruto permanezca. Entonces, dice aquí: vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, otra comparación. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. La persona que te gana para Cristo está poniendo en tu vida un fundamento, que es Jesucristo. Él se puede comparar, como Pablo, con un arquitecto, con un ingeniero civil que está poniendo ahí el fundamento. Dice: pero otro edifica encima. ¿Sí? Y sí es cierto, ¿no? Pues en la obra unos trabajan en una cosa, otros en otra. Unos ponen el fundamento del edificio, otros vienen construyendo las bardas con los blocks, etcétera, ¿no? Y Pablo sabe que hay otros creyentes que ayudan a aquellos a quienes él ganó para Cristo. Sí, yo te gané para Cristo, yo te enseñé, pero yo me voy, pero viene otro creyente que te apoya y que te enseña. Bueno, él está edificando sobre algo que yo puse, sobre el fundamento que yo puse, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice Pablo a los Corintios. Y si sobre este fundamento, sobre Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Qué bien, ¿no? Las analogías que pone la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú haces algo en la noche, parece que está todo muy bien hasta que amanece y te das cuenta de lo que hiciste y dices: ay, no me fijé anoche que estaba chueco, ¿no? Anoche no me fijé cómo me estaba quedando. Dice: la obra de cada uno, el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ahora, en el tribunal de Cristo, el día está comparado con ese momento en el cual el fuego le va a ser aplicado a todo lo que tú y yo hayamos hecho para el Señor. Vamos a llegar con nuestras obras para Cristo y las vamos a poner ahí. Y Jesús les va a prender fuego. Si esas obras las hiciste con madera, heno u hojarasca, se van a deshacer, no va a quedar nada. Pero si las hiciste con oro, plata o piedras preciosas, entonces van a resistir el fuego. Y cuando Cristo quite el fuego, la obra va a seguir ahí. Y entonces serás recompensado conforme a eso que quedó. Ahora, no permitas que se te engañe. Esto no significa dar dinero, ¿eh? O sea, edificar con oro y plata y piedras preciosas es dar dinero, ¿no? Eso no significa. Edificar con oro, plata y piedras preciosas es hacer las cosas para Cristo. Y eso solo Dios lo sabe. Tú ves a una persona predicando aquí, tú ves a otra persona predicando acá. ¿Quién lo está haciendo para Cristo? Solo Dios lo sabe, solo Dios ve el corazón. ¿Quién lo está haciendo para su propia gloria? Solo Dios lo sabe. Todo lo que tú hagas para tu propia gloria va a ser como madera, heno u hojarasca, se va a quemar. Y no vas a recibir absolutamente nada. Todo lo que hagas para la gloria de Cristo,
en donde tú no estás esperando ser recompensado, ser reconocido, ser puesto en un lugar especial, simplemente lo has hecho por amor al Señor, van a ser como oro, plata y piedras preciosas que van a soportar el fuego. El fuego la probará. Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no está hablando de salvación y perdición, está hablando de recompensas, de recibir recompensas o no recibir. Está hablando de un tiempo de juicio. El tribunal de Cristo, dice Romanos capítulo 14, versículo 10, también funciona de la siguiente manera. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si una persona está haciendo algo que a ti te parece que no es correcto, y no me refiero a pecado, me refiero a algo que según él está haciendo para Dios, pero que tú consideras que no es correcto, déjalo. ¿Te acuerdas cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, nos encontramos a una persona que estaba predicando, pero no anda con nosotros, y le dijimos que no lo hiciera? Y dijo Jesús, no se lo impidan. ¿Por qué se lo impiden? Déjenlo que lo haga. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Ahora Pablo dice, algunos predican a Cristo por contienda, para añadir aflicción a mis prisiones, dice, hablando de su propia experiencia, pero otros de buena voluntad. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio amo está en pie o cae, pero su amo es poderoso para levantarlo. O sea, no estamos para juzgarnos unos a otros, estamos para servir al Señor y amarnos como Cristo nos amó, y amar a las almas que están perdidas, como fuimos amados por Él y por los que nos hablaron de Cristo. Ahora viene el tiempo y el lugar del tribunal de Cristo. ¿Dónde y cuándo será? Ya hemos indicado en Lucas capítulo 14, versículo 14, que se dará la recompensa, ¿cuándo? En la resurrección de los justos. En otras palabras, este juicio del tribunal de Cristo vendrá inmediatamente después del arrebatamiento de los santos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 14 nos confirma lo mismo y dice, como también en parte, dice Pablo, habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros, la nuestra, para el día del Señor Jesús. Sois nuestra gloria y nosotros somos la gloria de ustedes. ¿Para cuándo? Para el día del Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pablo menciona que él recibirá recompensa. ¿Cuándo? El día que él llama el día del Señor Jesús. Y en 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada. Pablo conocía su vida y conocía su ministerio y sus resultados. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué actitud tienes hacia la venida de Cristo? Hemos estado hablando del regreso de Cristo. ¿Para qué? ¿Solo para adquirir conocimiento? No es ese el propósito. De hecho, hay muchas cosas en las que yo no pongo un énfasis, que otros ponen un énfasis, porque este tema se presta mucho para la especulación, para llenar de satisfacción la mente de las personas que les gusta ese tipo de cosas, que las ven como cosas, por eso como las películas estas de misterio y cómo será ese día y qué es lo que va a pasar y cuáles son las señales y ahorita qué influencia tiene o qué importancia tiene que China y que Rusia se estén uniendo y que Estados Unidos esté bajando en su posición en el mundo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Sí, ok, está bien, si tú analizas las noticias y ves que se está cumpliendo. Yo me acuerdo cuando estudiamos con Emilio Anderud el Apocalipsis, él nos hablaba de los personajes Gog y Magog y los reyes de Oriente que se mencionan,
y hablaba de que era una invasión que vendría sobre Israel de parte de los rusos y de los orientales, o sea, de China y todo esto. No parecía ser en aquellos tiempos algo así, pero hoy son dos potencias que están levantándose muy fuerte y un enemigo de ellos es Israel, ¿sí? Entonces, pero finalmente eso a lo mejor levanta nuestra curiosidad, pero ¿de qué nos sirve en forma práctica? Lo práctico es que sepamos, Cristo está cerca, va a venir. Cuando nos lleve, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Amas su venida? ¿Cómo puedo saber si amas su venida? Porque te preparas para ella. Porque nos preparamos. Cuando estamos esperando a alguien que nos va a visitar y a quienes amamos, o a quien amamos, nos preparamos para recibirle lo mejor. Y no hay mejor preparación que tú puedas tener para recibir a Cristo que obedecerle diariamente, que vivir conforme a su palabra, y viviendo conforme a su palabra vas a hablarles a otros de Cristo. Y si alguien recibe a Cristo contigo, te vas a convertir en un padre espiritual de esa persona. Y entonces tu deber va a ser enseñarle para que crezca como un padre o una madre ayudan a su hijo a que se desarrolle físicamente. Así tú lo harás para que se desarrolle espiritualmente. Si Dios te encuentra haciendo eso, si cuando Cristo venga te encuentra haciendo eso, obviamente tú serás uno de los que aman su venida. Y acuérdate, hay una corona de justicia. ¿Para quién? Para los que aman su venida. No solamente para mí, dice él, sino para todos los que aman su venida. En el tribunal de Cristo él será el juez, conforme a Juan 5:22, que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Seremos juzgados por quién? ¿Por alguien que no nos entiende? No, seremos juzgados por alguien que vivió en el mundo como ser humano, por eso se encarnó Dios, que conoce nuestras limitaciones, que sabe de nuestras necesidades, que sabe de nuestras tentaciones, que sabe de nuestros problemas, que venció a Satanás y venció las tentaciones. Ese es el que nos juzgará. Hoy en día, cuando un creyente se atreve a juzgarnos y a decirnos, estás mal en esto, y tú en esto y en esto y en esto, ¿no? Siempre tenemos esa naturaleza de responder. En lugar de entender lo que nos están diciendo, tenemos la tendencia a justificarnos por medio de señalar las faltas del otro. Pero ¿qué falta le podría señalar al Señor Jesús? Él dijo, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Y nadie habló. Y Jesús dijo, pues entonces si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Pues ese es el que nos juzgará. El Señor Jesucristo, que nunca pecó, pero que además vino al mundo a hacer una obra que Dios le encargó. Y en Juan capítulo 4, versículo 34 dijo, mi comida, lo que me alimenta, lo que me satisface, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y cuándo dijo eso? Cuando sus discípulos le traían de comer y él no comía. Entonces le dijeron, pensaron, ¿qué pasó? Pues no tiene hambre, ¿le habrá alguien traído de comer? Entonces él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, la obra del que me envió. ¿Tú tienes ese mismo manera de pensar, esa misma visión? El otro día pensaba en una persona que habla bastante de Cristo y que está dispuesto a hacer sacrificios especiales, a quitar cosas que serían de beneficio para la persona, con tal de hablarle a otro de Cristo, o con tal de enseñar a otro que ya recibió a Cristo. Y pensé inclusive en ponerlo hasta como un ejemplo gráfico aquí en la congregación, hacer un pizarrón, aquí traer un pizarrón, hacer una gráfica. Pero digo, no se trata de glorificar a una persona, y tal vez le dañaría yo a la persona si lo hiciera. Yo me acuerdo cuando prediqué por primera vez en Monterrey, debo haber tenido unos 17 años. Me preparé, un montón, no sabía casi nada, pero bueno, de lo que sabía. Y cuando prediqué, la profesora María de la Luz de la Garza, que fue mi maestra de tercer año de secundaria y fue la que me invitó al campamento donde recibí a Cristo, se acercó y me dijo, no sabía que teníamos aquí un predicador.
mi maestra de literatura, que me dijo que me dio indicaciones de oratoria y todo eso. Me sentí lo máximo, ¿no? Y varios se acercaron y empezaron a decir, pero había un amigo en particular que yo admiraba mucho, que no me dijo nada. Y yo decía, ¿y él qué pensará de mi predicación? Entonces ya nos íbamos, salimos del salón, yo iba siempre hacia la derecha para tomar el camión a mi casa, él iba hacia la izquierda porque él vivía más cerca, pero yo me fui con él, porque quería darle la oportunidad de que me dijera algo, y no me decía nada, ¿sí? Y entonces ya no me aguanté, le dije, oye, ¿qué piensas de la predicación? Y entonces me dijo, mira, no te he dicho nada porque no te quiero levantar hasta las nubes porque la caída va a ser más dura. Y entonces dije, bueno, sí es cierto. Cuando te alaban, ¿qué crece? Si no eres alguien que sepa tomar las alabanzas y dárselas al Señor, crece tu orgullo. Y entonces alabar a una persona a veces lo destruye en lugar de edificarlo. Todo lo que hacemos debe de ser para la gloria del Señor Jesucristo, no para recibir nosotros la alabanza. El Señor Jesucristo le daba un gran valor a la obra que Dios le había dado para realizar en el mundo. Y cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, ¿podremos decir lo mismo? Necesitamos cuidar de hacer lo que Cristo nos ha mandado, hacerlo por amor a Él, no desperdiciando nuestro tiempo, redimiendo el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Solo así estaremos seguros de estar edificando con materiales duraderos que soporten el fuego en el tribunal de Cristo y no se consuman. Ese es el propósito de tocar este tema. No para despertar curiosidad, sino para despertar trabajo y amor por el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.